Hola, les saluda el Dr. Fabián y les doy la bienvenida al programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Comienza año nuevo, resoluciones nuevas. Esto significa mejorar nuestra calidad de vida, bajar de peso, sentirnos mejor. En realidad, la parte más importante que somos nosotros en nuestra salud. Junto a estas metas, seguro que has escuchado unas palabras nuevas que se conocen como GLP-1. El día de hoy vamos a hablar de eso. Hoy no venimos a mostrarles recetas mágicas, venderles medicamentos que funcionan o no, sino que vamos a hablarles de forma simple con puntos médicos para que entiendan en realidad qué es el GLP-1 y cómo funciona en todos nosotros, y si usted es un candidato, cuáles son las indicaciones con las cuales usted tiene que hablar con su médico el día de hoy. Si en este año te propusiste bajar de peso y tienes dudas, este programa es para ti. Hoy, en Tu Salud, Tu Familia, un nuevo año, nuevas metas y muchas resoluciones relacionadas con el peso y la salud, pero también muchas preguntas sobre los medicamentos GLP-1. ¿Qué son? ¿Para quiénes funcionan? ¿Qué es mito? ¿Y qué es realidad? Te lo explicamos en palabras simples con información clara para cuidar tu salud y la de tu familia. Empecemos por algo muy común en esta época del año. Después de las fiestas, muchas personas quieren cambiar sus hábitos, bajar de peso, controlar su azúcar y mejorar su presión. Yo también soy una de esas personas. Así que hay que hacerlo todos juntos. Y también quiero y deberemos tener más energía. Por eso, en estos momentos, tanta información en las redes sociales, publicaciones e información que nos llegan, hay veces no está bien dicha y no está correcta. Por eso es muy importante que si tú eres una de estas personas, este programa es hecho para ti el día de hoy, para que aprendas con información simple de entender con nuestro equipo. Para que nos expliquen un poco sobre qué es el GLP-1, vamos a darle paso a la doctora Audrey en su segmento de salud en la comunidad. Gracias, doctor. Cuando comienza un nuevo año, es normal que muchas personas quieran mejorar su salud y su relación con la comida. En ese contexto, ha aumentado el interés por los medicamentos conocidos como GLP-1. Primero, aclaremos algo muy importante. Los GLP-1 no son suplementos, no son productos naturales, ni son para todo el mundo. Son medicamentos recetados por médicos que actúan sobre hormonas que ya existen en el cuerpo y en el metabolismo. Estos son medicamentos que ayudan a regular el apetito, la sensación de saciedad o de llenura y la forma en que el cuerpo maneja el azúcar en la sangre, porque aceleran el metabolismo. Por eso, en algunas personas pueden ser útiles como parte de un tratamiento médico para condiciones como diabetes o problemas de peso. Pero es muy importante entender que no son una solución rápida ni funcionan solos. Siempre debe usarse bajo supervisión médica y como parte de un plan de salud más amplio, tienen que tener atención médica. Antes de iniciar cualquier medicamento, es fundamental hablar con un profesional que evalúe si es adecuado para cada persona. Entender cómo funcionan los GLP-1 nos ayuda a tomar decisiones informadas y responsables sobre nuestra salud. Y recuerden que la salud está en sus manos, porque si ustedes deciden tomar este paso para cambiar sus hábitos alimenticios, este es un medicamento que les va a ayudar muchísimo. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en Salud en la Comunidad. Gracias, doctora Audrey. Como siempre, la información dada en el segmento de salud en la comunidad nos ayuda a todos. Ahora, no se muevan de ahí, porque al regresar, más información sobre el GLP-1 aquí en Tu Salud, Tu Familia. Si usted vive en el área metropolitana de Washington, D.C. y no tiene seguro médico, La Clínica Comunitaria Emerson tiene un plan de salud para usted y su familia. por una módica cantidad al mes, usted recibirá diferentes tipos de servicios de salud.
examen médico, laboratorios a bajo costo, los medicamentos a domicilio y si quiere hasta la consulta por telemedicina. Para más información, escanee el código QR que aparece en pantalla o llámenos al 202-239-0777. Es tiempo de pensar en ti. En Bella Med Spa Institute contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello, rejuvenecimiento facial con tratamiento de botox y plasma rico en plaquetas, eliminación de tatuajes, eliminación de vello corporal, tratamiento de venas y eliminación de manchas de sol. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Bella Med Spa Institute. Cada latido, cada respiración, cada sonrisa. La vida es un regalo. En Emerson Clinical lo sabemos. Por eso trabajamos con pasión, con tecnología de última generación y un equipo humano que te acompaña en cada paso. Te brindamos seguridad, confianza y calidad en cada consulta. ¿No tienes seguro médico? No te preocupes, igual te atendemos. Porque más que una clínica, somos una familia que cuida de ti. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida. Imagine not being able to exhale. That is the feeling of asthma. Approximately 40% of children with asthma end up in the emergency room. If you have a child between the ages of 4 to 17, diagnosis of asthma, and has had at least one asthmatic exacerbation and is on 2 medications, please call us because we're here to help. Emerson Clinical Research Institute is trying to help children breathe better and help you reduce your parental anxiety. Call us now. ¿Sabías que los GLP-1 imitan hormonas que el cuerpo produce de forma natural para regular el apetito? Bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia. Les saluda Silvana Quiroz y hoy estaremos hablando con una paciente que fue parte de un estudio que le cambió la vida. La señora María ya nos acompaña. Señora María, gracias por estar con nosotros. Señora María, comencemos con su historia. Cuénteme, ¿cuáles eran los problemas que usted estaba enfrentando, los problemas de salud que usted tenía antes de comenzar este estudio? Bueno, yo vine aquí con diabetes y con otros problemas más y pues no podía bajar de peso por nada, al contrario estaba subiendo y gracias a Dios me di cuenta de la clínica y vine y no, pues estoy súper contenta. ¿Qué fue lo que le llamó más la atención para ser parte de este estudio y cómo llega hasta la clínica? Yo me enteré de la clínica y dije, y pues yo era lo que andaba buscando siempre y le encontré y dije, no, esta es una oportunidad que yo estaba esperando y gracias a Dios la encontré y me siento muy bien, muy satisfecha de todo lo que he estado pasando en estos momentos. Una vez que ya usted estaba siendo parte del estudio, cuénteme cómo se sentía, cómo fue su primera semana. ¿Cómo le cambió la vida en ese momento? Yo me sentía súper mal porque yo tengo familiares diabéticos y les han cortado parte de su cuerpo y mi familia casi toda padece de diabetes y yo estaba asustada y tenía una depresión muy fuerte. Me dijeron que también tenía el hígado inflamado, o sea que más preocupación, más aparte la alta presión. Entonces mis manos ya me sentía como que las manos me sentía muy mal y gracias a Dios me di cuenta y dije, no, pues esta es mi oportunidad y no la dejé ir y aquí estoy. Algunas personas asocian este tipo de medicamentos con la vanidad. Dicen que tal vez la gente lo toma para verse mejor, para verse más delgado, pero como usted nos está contando, eso ha tenido una connotación diferente en su vida. ¿Qué le puede decir a esas personas? Sí, ahora mire, ya estoy muy bien, ya puedo arreglarme, puedo vestirme mejor con mi ropa que no me quedaba, la hice a un lado y ahorita ya gracias a Dios estoy sacando la que me queda bien y no, ya mis manos están mejor,
como mejor, porque aquí te dan la indicación de qué tienes que comer, qué no tienes que comer. O sea, esto es como que Dios me lo mandó. A mí me mandó esto Dios y dije, gracias Diosito, y les digo a ellos, ustedes me rescataron en realidad. Y yo se los recomiendo a quien les guste, que tenga diabetes, por favor, no lo duden, vengan aquí. Aquí está la solución. Y más que con doctores, que uno a veces se pone a dieta y no sabe ni qué va a pasar, y aquí, no, yo estoy súper contenta. Yo se los recomiendo. Como usted nos contó, de alguna manera sus hábitos cambiaron, sus hábitos de alimentación también. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue manejar esos hábitos con su familia? Más a fin de año, sabemos que nuestra cultura a veces está muy ligada a la comida y a los buenos sabores. Cuéntame un poquito. Sí, pues empecé tenía como uno está acostumbrado a comer mucho, batallé un poquito. Y luego se vinieron las fiestas, híjole más, o sea, pero gracias a Dios, aún así estoy bajando, que yo no podía bajar ni 1 libra, aunque me poniera como me pusiera, yo no bajaba. Pero es que es como una ansiedad que te da para comer, o sea, no puedes, tú solo uno no puede solamente, y me gustó más porque aquí están los doctores, y te están chequeando, y te están hablando, y gente muy linda aquí en esta clínica, muy lindos todos, muy amables, muy atentos, muy bonito, es como si estuvieras en tu casa. Señora María, ¿qué le dice usted a esas personas que tal vez están sufriendo de alguna enfermedad y tienen esas dudas, a ver si comienzan o no un estudio investigativo, si son parte o no? ¿Qué le dice usted a todas esas personas que en este momento nos están viendo? Sabía que era un estudio de investigación, por eso uno tenía temor, decía yo qué me van a dar o qué solo, pero esto es muy seguro porque aquí hay doctores, o sea, no te dan las cosas nomás por nomás, o sea, eso está muy bien, o sea que no es cualquier cosa, está controlado, ¿me entiende? Y eso es lo que me gustó a mí, y más que nada porque no tiene costo, al contrario, o sea, te ayudan todo lo máximo que se pueda, o sea que yo estoy muy, muy, muy bien, gracias a Dios, que lo que encontré fue algo impresionante y se los recomiendo. Señora María, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Realmente es muy inspiradora y le deseamos lo mejor para el futuro y espero verla muy pronto. Gracias por haber estado aquí. No, pues gracias a ustedes. Yo ustedes son una bendición para mí y pues ojalá, primeramente Dios, quien me está viendo, que venga aquí a la clínica. Bueno, muchísimas gracias. Este fue el segmento Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia. Yo soy Silvana Quiroz. Recuerden que la próxima semana nos reencontramos con otra historia más aquí en su programa favorito. Hasta la próxima. Acceder a mi clínica, mi comunidad, es muy sencillo. Si deseas cambiar a tu idioma, dale clic a la parte derecha y ya está. Luego, sigue los pasos indicados, agrega tu información y ya. Ahora, eres parte de la familia Mi Clínica, Mi Comunidad. Accede a recursos y servicios e información de salud para tu bienestar y el de tu familia. Imagine not being able to exhale. That is the feeling of asthma. Approximately 40% of children with asthma end up in the emergency room. If you have a child between the ages of 4 to 17, diagnosis of asthma, and has had at least one asthmatic exacerbation and is on 2 medications, please call us because we're here to help. Emerson Clinical Research Institute is trying to help children breathe better and help you reduce your parental anxiety. Call us now. Si usted vive en el área metropolitana de Washington, D.C. y no tiene seguro médico,
La Clínica Comunitaria Emerson tiene un plan de salud para usted y su familia. Por una módica cantidad al mes, usted recibirá diferentes tipos de servicios de salud. Examen médico, laboratorios a bajo costo, los medicamentos a domicilio y si quiere hasta la consulta por telemedicina. Para más información, escanee el código QR que aparece en pantalla o llámenos al 202-239-0777. ¿Cansado de probar dietas y ejercicios que no funcionan? En Vela Medspa te ofrecemos un cambio de vida. Sin dietas, sin ejercicios, sin cirugías, sin riesgos y completamente seguro. Pierde hasta 30 libras o más en 6 meses, porque es tiempo de pensar en ti. Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. ¿Los GLP-1 son una solución milagro para bajar de peso? ¿Es esto un mito o una realidad? Bueno, esto es una realidad, pero va a depender mucho del paciente. Los GLP-1 son medicamentos que pueden ayudar a algunas personas, pero siempre como parte de un plan integral, ya sea bajando de peso por medio de la dieta, con la ayuda del medicamento y, por supuesto, el ejercicio. En Avances Médicos, hoy hablamos de cómo la medicina está evolucionando para mejorar los tratamientos asociados con el peso y las enfermedades metabólicas, que son diabetes, colesterol, obesidad, obviamente, y también la presión y el azúcar, ¿no? Así que, durante muchos años, los científicos han tratado de regular y ver cómo es que el cuerpo mejora sus hábitos alimenticios, bajan de peso y se regula todo el sistema del cuerpo. Los medicamentos GLP-1 son esenciales en el desarrollo del peso y la diabetes. Aquí en nuestra institución de Emerson Clinical Research Institute fuimos uno de los pioneros en ayudar a desarrollar estos medicamentos para asegurarnos que funcionaran en nuestra comunidad latinoamericana. Así que gracias a nuestros pacientes que participaron, porque gracias a ellos este medicamento funciona con toda nuestra comunidad. Pero cómo es que funciona y en dónde funciona les voy a mostrar aquí en esta pantalla. El medicamento GLP-1 interactúa aquí en el cerebro y ayuda a reducir la ansiedad de comer. Funciona también en el estómago y en el intestino al reducir el movimiento gástrico. Eso significa que nos vamos a sentir más llenos más rápido y no vamos a tener esas ganas de estar comiendo a todo momento. Y por último, también funciona aquí en el páncreas. Un órgano muy importante porque aquí es donde regula la insulina y nos ayuda a mejorar cómo tenemos nuestros niveles de azúcar en la sangre gracias a la insulina. Ahora, parte de los avances médicos se están dando cuenta que estos medicamentos GLP-1 también tienen otros efectos secundarios. Muchos pacientes nos han comentado que ya no tienen esa ansiedad de tomar tanto licor o fumar tanto, lo cual lleva a los científicos a estudiar este medicamento si puede ayudar a las personas a reducir esa ansiedad. También, como ayuda a desinflamar, lo estamos estudiando en puntos de cáncer de seno. Así que estos estudios científicos nos ayudan a avanzar la ciencia, mejorar los tratamientos, y esto no se puede hacer si no fuera gracias a nuestros pacientes que participan en estudios clínicos. Así que estos son los avances médicos que se están desarrollando el día de hoy. Cuando comienza un nuevo año, muchas personas se ponen metas relacionadas con el cuerpo, el peso y la salud. Pero la salud no es solo física. Por eso hoy queremos hablar también de la parte emocional. Para eso nos acompaña la psicóloga Gabriela Romo. Bienvenida a este segmento Tu mente, tu salud. Cuando hablamos de resoluciones de año nuevo, ¿por qué es tan importante incluir la salud mental y no solo los cambios físicos? Bueno, porque si queremos estar saludables este año, tenemos que considerar también la salud mental. La salud mental es parte integral de nuestra salud. No solamente es la física, lo que pasa es que ponemos como más atención a la física, pero en realidad tiene que ser un todo. La salud mental tiene que ver, por ejemplo, con cómo manejamos mejor el estrés y qué hacemos cuando tenemos estrés, porque posiblemente, y aquí hablando de la salud física, si queremos bajar de peso, por decir algo, pues y que cuando tenemos estrés comemos impulsivamente, aquí entra la salud mental.
cómo podemos manejar mejor esas situaciones. La salud mental tiene que ver con nuestro comportamiento, la creación de hábitos, el cómo enfrentamos estas metas que nos estamos proponiendo y en esos momentos cuando no estamos logrando las metas. Entonces, la salud mental tiene que ver con un todo, con una cuestión de salud que es parte fundamental para que la salud física esté bien. Muchas personas se ponen metas muy exigentes al inicio del año, pero ¿qué impacto emocional puede tener ponerse expectativas demasiado altas con el peso o la imagen corporal? Bueno, esto tiene un impacto definitivamente directo, porque estamos poniendo todo nuestro valor en la imagen corporal. ¿Y qué pasa? Si estamos además poniendo unas metas y un nivel como una expectativa demasiado alta y real, es muy posible que no las podamos cumplir. Entonces nos va a hacer sentir fracasados, frustrados, con mucha presión, con mucha crítica a nosotros mismos y por lo tanto eso afecta directamente nuestra autoestima y eso nos puede llevar también a sentimientos de desesperanza, de falta de motivación, ansiedad, a decirnos a nosotros mismos que pues no soy suficiente, que no logro hacer los cambios que necesito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa trampa, diría yo. En redes sociales se habla mucho de medicamentos como los GLP-1, a veces con mensajes muy simplificados. ¿Cómo puede afectar a nuestra salud mental compararnos constantemente con lo que vemos en línea y en las redes sociales? Bueno, pues compararnos constantemente es algo muy dañino, ¿no? Nos afecta directamente porque esto nos puede llevar a una insatisfacción crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos sentimos bien nosotros mismos, nos rechazamos cómo nos vemos, cómo esa satisfacción, ¿no? de quién soy, de nuestro valor. Y además cambiamos como la relación que tenemos con la comida. Y es que también en redes no se nos debe olvidar que existen filtros, que está editado todo. Entonces empezamos a creer, y en esta cultura de la comparación que lo fomenta mucho las redes, que eso es la realidad, ¿no? Que eso está bien. Y entonces empezamos a normalizar que eso está bien. Y es muy peligroso, entonces nos afecta directamente, ya lo sabemos, sobre todo en gente joven, lo estamos viendo, lo hemos visto ya desde hace años, que es muy a la par en la aparición de las redes sociales y con el uso constante y estar expuestos, es humano el estar comparándonos. Para quienes empiezan este año sintiéndose presionados, ansiosos o desanimados con sus metas de salud, ¿qué mensaje les daría para recordar que no están solos? Bueno, pues antes que nada decirles que estamos haciendo algo totalmente humano, ¿no? Somos los únicos que nos proponemos metas al inicio del año y que además no somos los únicos que nos proponemos metas, resoluciones y que a la mera hora no los vamos cumpliendo, que van pasito para adelante, pasito para atrás. O sea, que no estamos solos, que somos muchos los que comenzamos el año muy positivos y que nos proponemos ahora sí voy a hacer estos cambios y que nos vamos perdiendo en el camino. Lo más importante es verlo, como decía antes, que esto es un aprendizaje, que los cambios muchas veces se dan poco a poco y que además hay días buenos, hay días no tan buenos, pero lo importante es continuar, el ir de camino y que de hecho, lo que puede hacer para no sentirse solo es, de hecho, compartirlo con alguien más y ser como su buddy, ¿no? Su coach de cómo vas. Oye, tú dijiste que esto, has avanzado, ¿por qué no hacemos esto juntos? Se parece también a la resolución que yo me propuse y así es más llevadero, es mejor. Entonces, no se presione tanto, tiene tiempo, ¿no? Un año completo para cumplir esas metas, pero no lo deje todo al final o no se olvide de ellos. Muchas gracias, doctora Gabriela Romo, por acompañarnos y recordarnos que cuidar la mente también es importante en nuestra salud.
Vamos a hablar de las preguntas que nos llegaron el día de hoy. Hoy tengo una pregunta de Ana desde Puerto Rico y su pregunta es: doctor, ¿los GLP-1 son para todas las personas que quieren bajar de peso? Pues les digo que no. Hay muchas personas que queremos bajar de peso y estamos un poquito delgaditos, pero solamente queremos bajar esas libras extras que nos quedan. Esto, mis queridos amigos, es dieta y ejercicio, muy sencillamente. La razón por la cual no se hace es que podemos tener otros efectos secundarios si tomamos estos medicamentos de una forma no indicada. Nuestra próxima pregunta viene de Carlos desde Dallas, Texas, y me pregunta: doctor, ¿qué pasa si dejo de tomar el medicamento? Pues te digo, en realidad no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que tu cuerpo está ya acostumbrado a un regulamiento de su azúcar y de su peso. Eventualmente el medicamento sale del sistema y empiezas otra vez con la ansiedad de comer y otros problemas asociados. No te recomiendo que pares solo sin primero hablar con tu médico, porque también estamos mirando otras cosas. Estamos mirando el colesterol, la grasa, la diabetes, estamos mirando tu presión. Todo esto está asociado con este medicamento. Nuestra siguiente pregunta viene de Ruby desde Orlando, Florida. Y su pregunta es: ¿qué efectos secundarios tiene este medicamento? Pues Ruby, el efecto secundario depende del paciente. Si es un paciente que está un poco delgado y continúa tomando el medicamento, unos efectos más comunes puede ser el estreñimiento. Recuerden que este medicamento detiene el proceso digestivo y podemos tener un proceso de estreñimiento y puede ser algo molesto. Así que para estos casos es tomar fibra, algún medicamento que ayude con la motilidad, pero recuerden que todo esto es hablando con su médico. Si usted que nos está viendo tiene una pregunta, aproveche y mándenos la pregunta en nuestras redes sociales, que ahí con todo gusto se las vamos a contestar. En Facebook estamos, en YouTube, en Instagram, nuestra propia página web y también el número que está en pantalla al fin del programa. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos de las resoluciones del año nuevo. Y aprendimos que los medicamentos como GLP-1 pueden ser una buena opción para bajar de peso. Sin embargo, hay que hablar con su médico para determinar si usted es un buen candidato. Si usted tiene preguntas sobre cómo bajar de peso o cómo puede recibir estos medicamentos o participar en un estudio clínico, por favor, llame al número que está en pantalla, que es el 1-833-904-8783. Ahora, una más: si usted vive cerca del área metropolitana de Washington, D.C. y tiene diabetes y tiene sobrepeso, llámenos por favor al mismo número que está en pantalla o pueden tomar el siguiente teléfono: 202-239-0777. Tenemos medicamento y tratamiento sin costo alguno para usted. Solamente llegue a la oficina, que con todo gusto lo atenderemos hasta los sábados. Así que, importante, vengan con nosotros para ayudarlos. Mis queridos amigos, hasta aquí llegó Tu Salud, Tu Familia el día de hoy. Nos vemos la próxima semana aquí a la misma hora en el mismo canal y recuerden, mis amigos, que su salud está en sus manos. Adiós.